Para muchos ha sido una situación de vergüenza del país en esta reunión que sostuvo la Comisión de Constitución del Congreso juntamente con la Comisión de Venecia para que pueda dar finalmente una opinión consultiva estos juristas internacionales. Sin embargo, otro panorama también que se viene dando es el tema del Tribunal Constitucional, que precisamente la noche del domingo, un dominical, hizo público un contexto periodístico de audios registrados donde congresistas estarían viendo cómo conforman un tribunal constitucional a la altura de las exigencias políticas de ciertos o de ciertas bancadas en el Parlamento. Esto, sin duda alguna, termina generando otro conflicto, tanto así que el presidente de la República dijo que un órgano independiente no puede rendir cuentas o no puede dar un interés subalterno por parte de grupos políticos. Ha conllevado que el presidente del Congreso, Pedro Lechea, exija al mandatario, al jefe de Estado, que se rectifiquen sus palabras. Y para Jude Simon, expresidente del Consejo de Ministros, excongresista y además partícipe activo del Grupo Inversión por la Infancia, ¿qué representa este panorama? Señor Simon, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Creo que se está colocando ya la cereza para que el país no aguante más, ¿no? O sea, no estamos dando buenas noticias. Estamos en el grupo impulsor que apuesta por la infancia, donde vemos que todavía existe 43% de niños con anemia, todavía existe alrededor de 300.000 niños desnutridos, todavía existe tuberculosis crónica. Se dice 43% de los niños sufren de anemia y desnutrición infantil, y nosotros estamos en estas peleando por el tema político, ¿no? Nos hemos olvidado de esos problemas sociales que en cierto modo tendrían que marcar el futuro de una nación. Y además se está gastando casi anualmente 1.300, 1.200 millones de soles para combatir desnutrición, pero encontramos de que este presupuesto, el 70% lo maneja el gobierno central, y donde debemos estar con los municipios y gobiernos regionales prácticamente queda muy poco. Vemos el esfuerzo de toda una sociedad civil con personajes como el padre Gastón Garatea, como Salvador Herencia, como Gloria Helfer, en fin, San Román, médicos, maestros, que hacen el esfuerzo sin cobrar un solo centavo, apostando por la niñez, y el presupuesto tiene que competir con el Estado en lugar de que el Estado y esta institución trabajen juntos, porque hay una distribución que no es equitativa. Si el mayor problema la tenemos en las regiones, el presupuesto debe ser manejado por alcaldes que están directamente en contacto con la población y con gobiernos regionales. Sin embargo, lamentablemente son escenarios sociales o políticos que no se está tomando con la seriedad y la vehemencia que el caso amerita. Y estamos en estos momentos dentro de una confrontación política ya directamente entre el presidente del Congreso de la República, el presidente de la República, uno y otro lado dando sus opiniones sobre lo que puede hacer el Tribunal Constitucional. Sí. Termino esta parte ya de los niños porque me parece muy importante, porque el Estado está haciendo criminal silencioso. Estamos matando nuestro futuro. Cuando se dice que el 40%, el 43%, el 32% de los niños están con anemia, quiere decir que esos niños no van a ser como tú, no van a ser como yo, ya están en una desventaja total. Estamos hablando de millones de niños. Entonces, nuestro país comienza a ser responsable, el Estado responsable de los crímenes en silencio, porque no estamos actuando como debe actuarse. Yo sé que hay esfuerzo de la Comisión de Inclusión Social o en el Congreso de la República, sé que hay esfuerzo de la Ministra de Salud, del Primer Ministro, del Gobierno Central, pero lo que falta es centralizar en una sola institución para que pueda combatir este mal. Es terrible, es dramático lo que pasa. Bueno, ahora, entrando dentro del contexto de estas pugnas políticas que hace que nos olvidemos de esos problemas reales y que condenan prematuramente nuestro futuro, sin embargo vemos una clase política que se sigue sacando los ojos, se sigue jalando los pelos. En efecto, ¿no? Creo que esto no se entendió cuando ganó PPK, que todos teníamos la expectativa, la esperanza de que un hombre que tenía una situación económica tranquila, que era uno de los mejores economistas que ha tenido América, porque ha sido uno de los mejores economistas, al margen de la visión diferente que se podamos tener con respecto al desarrollo económico del país, pero eso no fue aceptado por quien perdió. O sea, el fujimorismo
tuvo la oportunidad de demostrarle al país que había cambiado, que tenía que ser respetuoso de un gobierno que había ganado y podíamos haber preparado nuestro país para celebrar un bicentenario en paz, con crecimiento social, con inclusión social y realmente celebrar un aniversario muy importante, que es el Bicentenario Nacional, pero que terminó como la peor pesadilla para los peruanos. ¿Ha cometido algún error político el presidente Martín Vizcarra? Porque vemos, por ejemplo, una vicepresidenta como Mercedes Arauz que termina renunciando a la bancada oficialista Peruanos por el Cambio, plegándose a la parte de oposición. Vemos un exministro de Vivienda como Carlos Brus haciendo lo mismo. Vemos también otra figura como el caso de Pedro Lechea, que ha sido ministro en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, también plegándose en el bando contrario al gobierno. ¿Ha cometido algún error político el presidente Martín Vizcarra? Mira, todos cometemos errores políticos. Todos los políticos siempre cometerán errores políticos. Pero nadie puede negar que el comportamiento absurdo del Congreso de la República, de querer someter, así como quisieron someter a PPK, lo quisieron someter a Vizcarra, y Vizcarra tuvo el olfato, o tuvo la suerte, de sentir que la población estaba harta. El estar la población harta comenzó lo que hoy día todo el mundo dice, ¿no? Hay que cerrar el Congreso porque el Congreso es un problema, es una piedra. Ahora, lo cierto es que el presidente Vizcarra ha trabajado en un lado, en un tema, y ha dejado otros temas que son fundamentales como la paralización económica del país, pero ahí la está, falta de trabajo. Pero ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, están las carteras correspondientes para que también pongan en marcha el aparato estatal. Pues te digo, pero ya no te hablo del Ministerio de Economía, te hablo del Ejecutivo en todo caso. Nuestro país no ha crecido. Se maltrata a los trabajadores, se maltrata terriblemente a los trabajadores. Ahora que han dado esta ley otra vez que beneficia a los exportadores agrarios, dicen sí, porque la exportación está dando muchas... Ley Klimper. Todo es azul con los exportadores. Hay una esclavitud laboral solapada. Y a los trabajadores, nada. El hecho que no crezca el país 3 o 4% significa por lo menos 200.000, 300.000 nuevos desocupados. La crisis de los hermanos de Venezuela, que nos afecta a nosotros, también es un problema para el gobierno, para el Perú. Entonces, yo creo que al presidente Vizcarra le ha faltado una mirada, o le falta una mirada más allá de la importante lucha contra la corrupción. Pero si hablamos de corrupción, señor Simón, estamos viendo también que la parte política comienza a hacer presión para que pueda copar el Tribunal Constitucional, un organismo importantísimo en la legislación peruana. Sin embargo, vemos un Ernesto Blume pronunciándose políticamente sobre ciertos temas, como adelanto de elecciones, como cuestión de confianza, como el caso de Keiko Fujimori con la premura del tiempo. Vemos a grupos políticos en el Parlamento donde también están jugando su propio partido para que puedan anticiparse a cualquier escenario adverso según sus intereses. Pero es que eso se viene dando casi siempre. Lamentablemente, después de la experiencia del expresidente Fujimori, pensamos que ya había terminado todo. Pensamos que pensaba una nueva época, habría luz para el país después de todo lo que se sufrió con la violencia, con el verticalismo con que trabajó Fujimori, la corrupción del señor Montesinos, que me sorprende que lo estén entrevistando ahora. ¿Es justificada para usted la entrevista con Fujimori, con Montesinos? Mira, yo personalmente no la veo, ¿entiendes? O sea, no me entra todavía. No tiene sentido para usted. Para mí no tiene sentido, pero respeto el trabajo del fiscal. ¿De acuerdo? O sea, es evidente que tenemos que tener ya resultados. Pero en el caso del fiscal sobre la investigación en Fuerza Popular, Domingo Pérez no da puntadas sin hilo. Pasó, por ejemplo, cuando comenzó a denunciar un tema de posible quema de documentos probatorios en contra de Fuerza Popular, pero eso lo hizo en amparo a un testigo del hecho, a alguien que había dado la información y que había precisamente dado el dato de que sí efectivamente quemaron documentos de Fuerza Popular. Hasta de loco, de enfermo le habían tildado al fiscal Domingo Pérez. Yo no voy a criticar en absoluto al fiscal, a ninguno de los fiscales, porque de una u otra manera el Perú es uno de los pocos países que ha avanzado en las investigaciones y la población siente tranquilidad en ese aspecto. Eso no significa que no cometa errores, te lo reitero, todos cometemos errores, pero volviendo a la clase política,
Creo que no aprendimos la lección del gobierno de Fujimori. Creo que todo el mundo quiere ser presidente de la República, todo el mundo quiere aparecer en las primeras páginas y eso no ayuda en nada, porque nos olvidamos de lo que significaba realmente los partidos políticos. Antes, 20 años antes de Fujimori, 20 años después o antes del presidente Fujimori, existía un APRA con unos líderes de primera. Existía PPC, existía la izquierda, existía Acción Popular, donde tú veías políticos forjados, veías políticos que estudiaban, veías políticos que opinaban, y opinaban racionalmente, inteligentemente. Hoy, nuestros congresistas, muchos, no todos, por supuesto, hay congresistas que uno respeta, no pueden ni siquiera hacer una oración completa. Eso es lamentable. Están pensando solamente en sus negocios, están pensando en sacarle la vuelta al Estado, están pensando en divertirse, están pensando en asegurar su futuro, pero no están pensando en el país. Para terminar, señor Simón, 2 preguntas puntuales. ¿Este Tribunal Constitucional tiene que ser removido el próximo 30 de septiembre? Y una segunda pregunta, indistintamente de lo que pueda opinar la Comisión de Venecia, está más que claro que la Comisión de Constitución no va a dar paso adelante de elecciones. ¿Qué tendría que hacer el presidente Vizcarra? El Tribunal Constitucional tiene que elegirse, pero no en las condiciones que están ahora. O sea, necesitamos por ley que el Congreso elija un Tribunal Constitucional, pero por la forma como lo han hecho un camino malo, pésimo. Así lo elijan, nadie va a confiar en ese Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Además, con toda la denuncia que hay con los postulantes, podemos esperar que se hagan bien las cosas. Y con respecto a lo que puede pasar, bueno, yo creo que las cartas están tiradas, las cartas están echadas. Si el presidente da un paso atrás, el presidente Vizcarra, la historia lo va a tratar muy, pero muy, muy mal. ¿Se va a repetir lo de Kuczynski, vacancia? No creo que se atrevan a vacarlo, pero ya ninguna solución. Ya no hay ninguna solución, ni que lo vaquen al presidente, ni que cierren el Congreso. Tiene que haber una constituyente, tiene que haber alguna salida, pero es difícil que este Congreso pueda generar confianza y es difícil que los empresarios o la gente que quiera apostar por el país apueste en estas circunstancias. Estamos viviendo una crisis dramática. El presidente Vizcarra dijo que espera hasta fin de mes de septiembre que se pueda finalmente aprobar. No se va a dar, está más que claro. ¿Qué tendría que hacer? Va a poner seguramente la cuestión de confianza y ahí veremos qué pasa. Si la niegan la cuestión de confianza. Si le digan, tenlo por seguro que va a haber un movimiento social tan fuerte que nadie va a querer estar sentado en las sillas del Congreso. Estamos poniendo en una especie de guerra civil a los peruanos. Te lo digo con mucha franqueza. No te olvides de que hay por todos lados vertientes absolutamente radicales y hay un pueblo que no es radical pero que está cansado. No va a ser la marcha de los 4 suyos. Esto va a ser la marcha de muchos peruanos que están cansados en realidad, no solamente del Congreso, sino de toda la clase política que nos gobierna en esos tiempos. Así es, y por eso es que tenemos que tener una época de recambio generacional y dar oportunidad a los jóvenes para que puedan gobernar. Señor Gio Decimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti muchísimas gracias. Muchísimas gracias.